Hola y muy bienvenidos a este nuevo video del curso de Java. Bueno, pues en este video vamos a comenzar con la serie de ejercicios del bloque de programación orientada a objetos. Y para ello, pues he preparado algunos ejercicios para que podamos practicar, ya que este es uno de los bloques más fundamentales para aprender en este curso de Java. Bueno, así que vamos a empezar con el primer ejercicio que nos dice lo siguiente. Nos dice: calcular el área y perímetros, ¿ok? Área y perímetros de las siguientes figuras geométricas: cuadrado, triángulo, círculo, rectángulo, y calcular la ley de Hron. O sea, más o menos en un momento te voy a explicar cómo vamos a organizar este ejercicio, que se ve bastante interesante. Pero para poder realizar este ejercicio he decidido estos datos, o sea, estos métodos y atributos que vamos a crear en este programa, pues digamos dividirlo. Aparte de dividirlos en varios videos, vamos a dividirlos o digamos vamos a organizarlos en diagramas. ¿Y qué diagramas? Pues diagramas de clases UML. ¿Y por qué en diagramas de clases UML? Esto es recomendado por muchos expertos cuando uno, digamos, enseña a realizar ejercicios. Es muy importante, o cuando no simplemente enseñas, sino cuando tú estás creando tus ejercicios. Es muy importante que lo pongas en un diagrama de flujo, ¿verdad? Para que te guíes un poco mejor. Bueno, y para ello, aquí tenemos un diagrama de... No es, disculpen, este no es un diagrama de flujo. Este es un diagrama de clase, ¿ok? Disculpen, este no es un diagrama de flujo. Es un diagrama de clase. Diagrama de flujo es muy distinto a un diagrama de clase. Estos son diagramas UML. En este caso aquí tenemos un diagrama de clase. Mira, este es el perímetro, o sea, la clase perímetro. La clase perímetros en este caso tiene métodos. Estos serían sus métodos. No tiene atributos, pero sí tiene métodos. Bueno, aquí tenemos la clase área. Mira, y también tenemos la clase Hron. Mira, estos de aquí son los métodos. En la clase perímetro vamos a tener un método para calcular el perímetro de un cuadrado, de un triángulo, de un círculo y de un rectángulo, ¿verdad? Y aquí están sus dichos parámetros. Ahora, en la clase área también vamos a tener métodos para calcular el área de cuadrado, círculo, triángulo y rectángulo. Y por último, en la clase Hron vamos a tener el método que se llama calcular ley de Hron, que tiene tres parámetros. Mira, y tú te preguntarás, ¿qué es este más de aquí? ¿Verdad? Aquí está la clase y aquí están los métodos. Mira, para ello aquí te tengo un pequeño ejemplo. Mira, el más hace referencia a que es un método público, o sea, de tipo public. El menos es un método privado, o sea, es de tipo private. Y el protected, o sea, este signo de numeral, bueno, hace referencias que es protected. Protected lo vamos a ver más adelante en el tema de herencia. Por el momento simplemente tú básate o estudia: el más es public y el menos es privado, o sea, es un método private de clase. Bueno, pues una vez ya explicado esto, obviamente este diagrama voy a tener que exportarlo en una imagen para poder ir, mientras vamos programando la aplicación, pues ir guiándonos de estos diagramas, ¿verdad? Estos diagramas de clases, ¿ok? Disculpen por decir diagrama de flujos, es diagrama de clase. Y esto es muy recomendado por muchos expertos, ¿verdad? Ya que esto te organiza cuando quieras tus aplicaciones. Y también no solo hay diagramas de clase, hay diagramas de casos de uso, hay de todo hay aquí. Bueno, pues ahora sí vamos a NetBeans a crear esta aplicación que se ve bastante interesante. Y por supuesto, antes de crear la aplicación, que realmente se está bastante interesante, pues he decidido mostrarte en qué se basa. Para ello, aquí tenemos un menú de inicio, o sea, vamos a trabajar con un menú de inicio, o sea, con bucles. Entonces, mira, me dice que yo digito una opción. Tengo áreas, perímetros, la ley de Hron y la opción salir. ¿Qué te parece si vamos a digitar la opción 20? Y me dice, en este caso no me dice nada. Y me vuelve a dar el mismo menú, ¿verdad? No, 934. Nuevamente lo mismo, ¿verdad? 200, nuevamente, ¿verdad? Yo cualquier opción que no sea disponible o que no exista aquí, pues simplemente va a continuar con el menú, como que lo va a ignorar. Ahora sí continuemos. Si yo le doy la opción áreas, o sea, la opción 1, me da un menú de áreas, si te das cuenta, ¿verdad? Y yo tengo para calcular las áreas de un cuadrado, de un círculo, de un rectángulo y de un triángulo. Mira, ¿qué te parece si yo quiero calcular el área de un cuadrado? Así que le doy la opción número 1. Me dirá, digite un lado. Si yo le digito el 7, por ejemplo, me dirá que el área del cuadrado es 49. Y eso está correcto. Eso lo vamos a ver mediante fórmulas en el ejercicio. Ahora, yo le voy a dar la opción número 2 para perímetros. Y te das cuenta que nuevamente te dirige a la opción de inicio, ¿verdad? Algo muy importante a recalcar. Ahora, si yo le doy la opción número 2 para los perímetros,
Mira, acá me dice menú de perímetros. Yo puedo calcular el perímetro de un cuadrado, de un círculo, de un rectángulo y de un triángulo. Ahora, si yo le doy a cuadrado, o sea, mira, ¿qué te parece si le damos a la 4, al triángulo? Aquí me dirá, digita el primer lado, el 1, el 2 y el 3. Me pide 3 lados y de esos lados voy a calcular su perímetro. Ahora, si yo le doy en la opción número 3, la ley de Hron, aquí me va a pedir un primer lado, así que le doy el 3, el segundo lado, el 4 y el 5. Mira que la ley de Hron es 77,76, 889. Bueno, esto lo vamos a ver con fórmulas, obviamente. Ahora, ¿qué te parece si yo le doy a la opción de salir? Me dirá gracias por participar. Bueno, este problema realmente es bastante práctico. Vamos a hacer hincapié de todo lo aprendido hasta el momento en el curso. Y ahora sí, empecemos a programar esta aplicación. Para poder desarrollar esta aplicación o problema, ejercicio, ¿verdad? Ya que este es el primer ejercicio básico y sencillo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear un simple proyecto que lo vamos a hacer de Java, Java Application, Next. Aquí le vamos a poner ejercicios, ejercicio 1, ejercicio 1, guión bajo, o sea, el primer ejercicio de programación orientada a objetos. Aquí no creamos ninguna clase principal y le damos en Finish. Así que esperamos que se cree el proyecto y ahora sí, en Sort Package vamos a crear un nuevo paquete. Vamos a llamarle figuras. Figuras. En este paquete, bueno, lo primero que vamos a hacer, mira, aquí tengo el diagrama de clases, ¿ok? Tengo una imagen tanto para las fórmulas y otra por el diagrama. Bueno, así que empecemos por esta. Mira, en esta imagen tenemos una clase perímetro, ¿verdad? Tenemos una clase perímetro, una clase área y una clase herón. Así que vamos a crear una clase new, Java class, una clase perímetro, ¿verdad? La clase perímetros o perímetro. Ahora, en esta clase perímetros, pues lo que vamos a hacer es los métodos para poder calcular los perímetros. Ahora, también vamos a crear una clase, ¿verdad? Que se llame áreas, ¿verdad? Como ya lo vimos hace un momento. En esta clase vamos a crear los métodos para calcular las áreas de dichas figuras. Ahora, vamos a crear una clase que se va a llamar Herón. Y mira, lo primero que vamos a hacer aquí es eliminar los comentarios, como siempre. Perfecto. Ahora sí empecemos con la parte de la práctica. Y mira, para ello vamos a empezar con la clase perímetros. Mira, para ello aquí también nuevamente te lo explico. Mira, tenemos un método que se llama calcular, obviamente que se llama calcular perímetro cuadrado y tiene como parámetro un lado. Así que vamos a crear ese método. Vamos a le decimos lo siguiente. Creamos los métodos para calcular los perímetros de las figuras geométricas, figuras geométricas. Perfecto. Ahora sí, empecemos. Mira, para poder crear un método, para poder crear el primer método, vamos a decirle que va a ser tipo public. Mira, vamos a crearle, aparte de este comentario, vamos a decir lo siguiente. Creamos el método para calcular perímetro del cuadrado, ¿verdad? Bueno, así que aquí tenemos lo siguiente, mira, para poder crear el método tendríamos que es un public calcular perímetro y tiene como parámetro pues un lado. Así que le vamos a decir aquí lo siguiente. Public va a ser de tipo float, ¿ok? Porque me va a retornar un flotante. Se va a llamar calcular perímetro cuadrado, ¿verdad? Porque tenemos que calcular el perímetro de un cuadrado. Y como parámetro va a tener, ¿a qué? Pues va a tener un lado, o sea, float lado. Aquí va a estar el lado que yo le pase. Obviamente yo estoy aplicando esta lógica en el problema. Tú puedes aplicar la que es. Simplemente te estoy guiando. Ahora sí, aparte de eso, aquí tenemos una imagen en la cual podemos ver cómo se calcula el perímetro de un cuadrado. El perímetro es 4 veces el lado. Así que para ello tenemos que comprobar lo siguiente. Como en este caso simplemente vamos a tener un lado para calcular el perímetro, tenemos que decirle lo siguiente. Mira, como nos dice aquí nuevamente, te lo vuelvo a mostrar la imagen. 4 veces el lado es que, pues es el perímetro de un cuadrado, porque obviamente se sobreentiende que los lados son iguales. Ahora, por eso tenemos que simplemente pedir un lado. Así que para ello le vamos a decir lo siguiente. No vamos a aplicar un sysout, eso lo vamos a ver en el método principal, o la clase main. Bueno, así que lo primero que vamos a hacer es crear una variable que se llame float perímetro básicamente, bastante sencillo. Y aquí vamos a guardar que el 4 multiplicado por el lado. Nada más.
¿verdad? 4b ese lado. Este es el perímetro. Y luego pues simplemente devolvemos ese perímetro básicamente. Ahora, este es el método para calcular el perímetro del cuadrado. Ahora sí prosigamos con otra figura, que es el perímetro del triángulo, ¿verdad? Que tiene 3 parámetros. Así que vamos a ello. Vamos a decirle public float, calcular perímetro triángulo, ¿verdad? Y bueno, para ello no se necesita conocer de fórmulas, ya que todos sabemos que el perímetro es la suma de los lados de una figura geométrica, ¿verdad? Eso es lo más sencillo, ¿verdad? Eso enseñan tanto, creo que enseñan hasta en inicial. Y bueno, para calcular el perímetro de un triángulo es lado más lado más lado, porque tiene 3 lados, se sobreentiende, ¿verdad? Simplemente quería aclararlo por aquellos que no, obviamente que no se acuerden, digamos, aunque lo dudo. Float, vamos a decirle lado 1, float, lado 2, float, lado 3, ¿verdad? Porque tenemos 3 lados, ¿verdad? Aquí tenemos el primer lado, ¿verdad? Que lo sobreentendemos como lado 1, o lo podemos decir primer lado también, primer lado. Luego tenemos el segundo lado, que puedes poner el lado 2. Yo en este caso le voy a poner segundo lado para guiarnos un poco más, ¿ok? Segundo, vamos a poner el segundo lado. Y ahora pues tenemos el tercer lado, o lado 3, que yo voy a poner tercer lado para guiarnos más, ¿verdad? Y este simplemente sería que damos el método para calcular el perímetro del triángulo, obviamente, ¿verdad? Sencillo. Estoy tratando de ser lo más explícito posible en los métodos y que nadie se complique. Obviamente que tú puedes usar tu propia lógica. Yo estoy usando parámetros, ¿verdad? Parámetros y argumentos. Tú puedes usar la lógica que deseas. En vez de float, tú puedes decirle que sea de void. En este caso estoy aplicando esta lógica. Float perímetro. Y aquí lo que básicamente vamos a guardar lo que es el primer lado, más el segundo lado, más el tercer lado. Y luego pues simplemente retornamos ese perímetro, ¿verdad? Retornamos ese valor. Listo. Ahora, vamos a continuar con otro método. En este caso calcular perímetro círculo, que simplemente va a necesitar un radio. Así que le decimos, creamos el método para calcular el perímetro del círculo. Recuerda que este ejercicio te lo voy a dejar en GitHub para que puedas ir y descargarlo. ¿Verdad? Está con todos los comentarios para que puedas guiarte. Ahora sí comencemos, es decir. Continuemos, digo. Public float calcular perímetro círculo. Y mira, para poder calcular el perímetro de un círculo, acá tenemos la imagen, mira. Para poder calcular el perímetro de un círculo necesitamos su diámetro. En este caso vamos a pedirle el diámetro. Así que le decimos aquí, como puedes ver, mira, diámetro, ¿verdad? Perímetro, un diámetro por el pi. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable que se llame float perímetro. Y lo que vamos a guardar, ¿qué? Pues lo primero lo que vamos a guardar es lo siguiente, mira. Vamos a hacer un casteo de tipo float. Oh no, mejor vamos a dejarlo así, para que tú mismo te des cuenta. Ahora, lo que vamos a hacer es pasarle como parámetros un diámetro, porque me pide un diámetro. Y mira, le voy a pasar el diámetro. ¿El diámetro por quién? Pues por pi. Para eso pongo la clase mat.pi, ¿verdad? Mat.pi. Recuerda que pi es un valor muy grande, pero todos lo sobreentendemos como 3.14, ¿verdad? Bueno, si tú no conoces muy bien el manejo obviamente de las figuras geométricas, área, perímetro, las fórmulas, en la descripción del video te dejo algunos tutoriales de algunos profesores que te explican detalladamente eso. Aquí simplemente estamos creando la app. Bueno, punto y coma. Ahora sí, aquí nos dará un error pues que tenemos que castear de tipo float, porque esto de aquí es de tipo mat, pero yo en este caso estoy trabajando con datos flotantes. Bueno, ahora sí, una vez tengamos ya el perímetro del círculo, simplemente retornamos el perímetro. Return perímetro. Ah, pero eso no es todo. Si bien recuerdo, a mí vamos a ver la fórmula. Diámetro por pi, nada más. Entonces sí está correcto, disculpen. Ahora sí, una vez dado el diámetro del círculo ya, hemos creado el método calcular perímetro círculo. Ahora sí continuamos con un nuevo método, que es el calcular perímetro rectángulo. Así que aquí vamos a poner public float, vamos a poner public float, pero obviamente vamos a decirlo con los comentarios. Creamos el método, es muy importante los comentarios, creamos el método para calcular el perímetro del rectángulo, ¿verdad? Ahora le decimos public float, le decimos calcular perímetro rectángulo, ¿verdad? Así es muy importante decirlo de esa manera. Ahora, abrimos paréntesis y le damos estos corchetes. Ahora sí prosigamos. Mira,
Para poder calcular, obviamente aquí como vemos en el diagrama de clase, el método calcular perímetro rectángulo tiene dos parámetros, la base y la altura. Así que para ello vamos a pasarle aquí float base, float altura, o h, ¿verdad? Como algunos lo conocen. Y mira, ¿cómo se calcula el perímetro obviamente de un rectángulo? Es el doble de la base más el doble de la altura. Así que vamos a decir lo siguiente. Float perímetro, ¿a qué va a ser igual? Es al doble, o sea, 2 por quién. 2 por la base, 2 por la base, más quién, más 2 por quién, por la altura. Y bueno, una vez dicho esta fórmula, ya estará listo. El doble de la base por el doble de la altura. Por último, vamos a return perímetro. Una vez ya creado los métodos para calcular los perímetros de cada figura geométrica, ahora sí vamos a la clase áreas para crear las áreas. Así que vamos aquí a crear las áreas. Para ello, pues aquí tenemos las imágenes, ¿verdad? Mira, área, calcular área de cuadrado. Así que empecemos con el primer método. El primer método es, vamos a ponerle, en este caso ya tú le pones en los comentarios, vamos a ponerle, creamos el método para calcular el área del cuadrado. Así podemos cuadrado. Podemos public, va a ser tipo público, float, calcular área cuadrado, calcular área cuadrado y listo. Mira, este método calcular área cuadrado, como podemos ver aquí en el diagrama del diagrama de clase, tiene un parámetro float lado. Así que aquí le pasamos un float lado. Entonces, vamos a irnos a las fórmulas para verificar. Y aquí, el área de un cuadrado es lado por lado o lado al cuadrado. Entonces, podemos aplicar tanto, digamos, el método matplotlib, o sea, lado al cuadrado, como también lado por lado. Así que vamos a hacer eso. Float área igual a qué? A lado por lado, ¿verdad? Como tú también puedes ponerlo, el método mat. Puedes poner el método mat. Ahora, por último, retornamos el área del cuadrado. Perfecto. Ahora sí, ¿qué más sigue? Una vez ya creado el área, pues en este caso tenemos el área del cuadrado, vamos a ir con el área del círculo. Entonces vamos a ello. Círculo, triángulo y rectángulo. Así que empecemos con la del círculo. Aquí ponemos public, creamos el área, creamos el método para calcular el área del círculo. ¿Qué te parece? Círculo. Ahora sí, public float calcular área círculo. Área círculo. Listo. Aquí en este método calcular área círculo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues básicamente vamos a tener un parámetro que se llama float lado. En este caso float radio, es decir, un círculo vamos a necesitar su float radio. Float radio. Entonces, aquí en la imagen podemos ver que un círculo para calcular su área es pi por radio al cuadrado. Entonces, vamos a crear float área igual a qué. En este caso, como decíamos que era pi, mat.pi, ¿por quién? Por el radio al cuadrado. Entonces, básicamente será mat.pow, el radio y aquí elevado al cuadrado, ¿verdad? Punto y coma. Y recuerda que esto tenemos que castearlo, ya que esto no es de tipo double, esto es de tipo float. Así que lo convertimos a flotante. Y por último retornamos el área. Estos métodos ya lo vimos en su dicho momento en el curso de Java. En este mismo curso, es decir. Entonces, esto de aquí, el mat.py hace referencia a 3.14. ¿Por qué? Por mat.pout, este método pout lo que hace es elevar un valor, una base al cuadrado. O sea, aquí tú lo puedes poner al cuadrado, ¿verdad? Mat.pout elevado a tal exponente. Y por último retornamos el área. Ahora sí, una vez creado el método calcular área del círculo, vamos a calcular el método para calcular el área del triángulo. Así que ponemos aquí, creamos el método para calcular el área del triángulo. Bueno, todos conocemos, obviamente, todos los que sabemos las fórmulas, conocemos cómo se crea un método, cómo se crea la fórmula para poder calcular el área de un triángulo. Así que ponemos public float calcular área triángulo, ¿verdad? Área triángulo, ¿verdad? Triángulo. Y bueno, si bien recuerdas, esto se hacía de la siguiente manera. Aquí tengo la imagen. Mira, el área de un triángulo se calcula la base por la altura entre 2. Así que vamos a ello. Vamos a tener un float base, float altura.
Y lo que voy a hacer aquí simplemente es decirle lo siguiente, que voy a crear una variable que se llama float area y lo que voy a guardar es la base por la altura y todo esto entre paréntesis para que representen un solo valor. ¿Sobre quién? Sobre el 2. Y por último retornaríamos el área, ¿verdad? Ahora sí, una vez visto este método public calcular área triángulo, vamos a ver otro método que también es muy importante. Es el método calcular área rectángulo, que básicamente es parecido como podemos ver aquí en el diagrama de clase. Así que vamos a ello. Creamos el método para calcular el área del rectángulo, ¿verdad? Rectángulo, public float calcular área rectángulo. Básicamente eso sería todo. Entonces, este método va a tener dos parámetros, float área, float base y luego va a tener float altura, coma, float altura. Perfecto, perfecto, está correcto. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es básicamente crear un método que me va a retornar un dato flotante. Así que ponemos float área y lo que vamos a guardar, ¿qué es? Bueno, aquí vamos a ver cómo se calcula el área de un rectángulo. El área de un rectángulo es la base por la altura, nada más. Así que aquí simplemente le ponemos que es la base multiplicado por la altura. Y por último retornamos el área. Correcto, está correcto. Ahora sí, prosigamos con un nuevo método. A ver, vamos a ver el método. Bueno, ya tenemos básicamente todos los métodos, tanto de rectángulo, triángulo, círculo y cuadrado. Perfecto. Ahora sí vamos a la clase Heron para crear el método de calcular el método Heron. Así que le decimos creamos el método. Bueno, en este caso simplemente vamos a ponerle creamos el método, creamos la fórmula, creamos el método para calcular la ley de Heron. Perfecto. Ahora sí, lo que vamos a hacer aquí básicamente tenemos el método public calcular ley de Heron, ¿verdad? Que tiene tres lados. Entonces, vamos a ello. Vamos a ponerle public float calcular ley de Heron, ¿verdad? Calcular ley de Heron. Si tú te das cuenta, algo muy particular de los métodos es que siempre empiezan en minúscula. Y eso lo vamos a trabajar en el estándar de Java más adelante. Pero por ahora tienes que siempre poner un método en minúscula. Y obviamente que el método va a ser como un verbo, o sea, una acción, calcular, hallar, sumar, restar, caminar. Nunca le pongas al método, no sé, later on, digamos aquí, later on, y todavía en mayúscula. Aquí, si tú le pones al inicio mayúscula, ya la fregaste, está mal. Así no es. Hay mucha gente que se equivoca al hacer eso. Calcular, ley, eron, ¿verdad? Así. ¿Verdad? Para guiarnos un poco mejor. Y tampoco te recomiendo ponerle guión bajo a los métodos. Tampoco. Simplemente esto hace mucho más estandarizable el código, ¿verdad? Esto es muy importante saber y respetar estas reglas de Java. Bueno, ahora sí continuemos. En el método calculate later on vamos a tener float a, float b y float c. Aquí tenemos la fórmula para calcular la ley de Heron. Mira, tenemos los lados ABC. Este P es el perímetro, digamos, el semiperímetro o el área también se puede decir así. Bueno, para ello aquí tenemos un triángulo. Mira, básicamente este es un triángulo. Este triángulo tiene tres lados, ABC. Así que aquí le pongo ABC. Lo primero para poder calcular esta ley, tenemos que sumar, hallar el perímetro. No, disculpen, el semiperímetro o el área. Así que ponemos una variable que se llame float área. Y lo que básicamente calcula esto es que, entre paréntesis, para poder indicar un solo valor, A más B más C, ¿sobre quién? Sobre 2, ¿verdad? A más B más C sobre 2. Esto indica que estamos calculando el semiperímetro. Ahora, una vez ya calculado el semiperímetro, obviamente de la ley de Heron, vamos a aplicar esta fórmula, la ley de Heron. Así que vamos a crear float, vamos a ponerle float resultado. ¿Qué te parece si le llamamos así a la variable? Y de esta variable lo que vamos a guardar es que una raíz, o sea, vamos a hacer una raíz total. Así que para ello ponemos un mat.sqrt, ¿verdad? Porque vamos a hallar la raíz total. ¿Y de quién? Pues vamos a hallar la raíz total. Aquí vamos a poner aquí. ¿De quién? Del semiperímetro o el área. Entonces, vamos a ponerle el área. ¿Por quién? Multiplicado por quién. El área por quién. ¿Qué nos dice el problema? La fórmula. El área multiplicado por el área menos el primer lado.
¿verdad? Entonces, aquí sería el área multiplicado por el área menos el primer lado, o sea, el A. ¿O verdad? Así nos dice el problema. Yo estoy haciendo lo que me dice el problema. Luego, multiplicado por el área menos el B, o sea, el lado B. Entonces aquí le pongo el área, le pongo, aquí obviamente es muy importante por el asterisco, y luego le ponemos multiplicado por el área menos el lado B. Y luego lo multiplico por el área menos el lado C. El área menos el lado C. Bueno, básicamente esto sería todo. Aquí simplemente tendríamos que castearlo y listo. ¿Qué estoy haciendo? Te lo vuelvo a explicar por si no me has entendido. La ley de Irón es esta fórmula, ¿verdad? Te dejo el video en la descripción para que puedas practicar algunos problemas, pero no de programación, sino de matemáticas de la ley de Irón para que puedas comprender esto. Es muy importante que conozcas operaciones matemáticas, ¿verdad? Bueno, el MAD SQR es la raíz. El P simplemente es el perímetro. No, el perímetro no, el área o el semiperímetro, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. Luego, el área nos dice el semiperímetro o el área. ¿Por quién? Por el área menos A. Entonces aquí le pongo el área por el área menos A. ¿Por quién? Por el área menos B. Le pongo así. Y luego por el área menos C. Básicamente eso es todo. Y por último, retornaríamos return, resultado, resultado. Bueno, en este video hemos creado los métodos. Pero antes, para ya terminar este video, ¿ok? Ya que hemos creado los métodos, vamos a crear una nueva clase, Java Class, se llama figuras. Algo que sí te recomiendo es que nunca llames a tus clases my. ¿Por qué? Porque la clase ya tiene un método, la clase my, así como pueden decirlo muchos, o el que tiene el método my, este método my significa principal. Así que nunca le llames principal, llámale algo referente a tu problema, en este caso figuras. Bueno, hemos creado en este video los métodos para calcular los perímetros, los métodos para calcular las áreas, ¿verdad? Muy importante. Y luego el método de la ley de Hron. Tú puedes obviamente ponerle más figuras si deseas. En el siguiente video pues ya vamos a hacer lo que es la entrada de esos lados y calcularlo. Aunque ya lo hicimos. Simplemente en el siguiente video ya vamos a terminar este primer ejercicio, nada más. Así que nos vemos en el siguiente video del curso de Java para poder finalizar este primer ejercicio del bloque de programación orientada a objetos.